Bueno, un dato que no va a poner muy contento a los jubilados porque al conocerse la inflación y la evolución del salario del último trimestre de 2017 se ha ya podido calcular cuánto va a ser el aumento de las jubilaciones según este nuevo índice de movilidad. Bueno, y la verdad es que ese índice va a estar por debajo de la inflación, ¿no? Está con nosotros Marcelo, el doctor D'Alessandro. Muchísimas gracias por estar, que es especialista Cristian, en previsionalismo. Sí. Bueno, para hablar un poquito de este tema, para ver qué reacción pensás que van a tener los jubilados. Lamentablemente todavía no cobraron en mes de marzo con el aumento y ya se conoce lo que van a cobrar en junio. En junio, como bien lo dijiste, van a cobrar menos que la inflación, pero era sabido que iban a cobrar fue lo que menos generó la la inflación. discusión en la reforma previsional. El 5,66% van a cobrar, supuestamente, que ya no es supuesto, es un dato, pues un ya dato están los sabido números. en junio, más un 5,71% en marzo. Hay que aclararlo, 5,71% en marzo y recién en junio 5,76%. Ahora, ¿es menor que la inflación? Sí, es menor que la inflación. ¿Por qué? Porque están calculando un 70% de la inflación y un 30% de la variación del salario. ¿Qué es la variación del salario? Es lo que se toma en promedio las paritarias, pero las paritarias del año pasado. Claro. Ahora, se podía pensar que podía ser un poquito más, pero no lo fue. ¿Por qué se decía? Porque las paritarias ya se conocen. Imagínense si con las paritarias del año pasado, que ya sabemos, más la inflación que ya sabemos del año pasado también, en junio va a ser menos que el índice inflacionario que se preveía. Imagínense lo que viene, cuando las paritarias se negocian por 15, menos, claro. La inflación que va a ser 30%, entonces los jubilados le hicieron la canastita, así. Perdónenme el término, pero realmente le hicieron la canastita. Claro, bueno, pero insistimos, es de alguna manera lo que se preveía, ¿no? Y lo que todos los especialistas estaban anunciando cuando se cambió la forma de aumentar la jubilación. Por eso cuando los aliados al gobierno decían que iban a perder, que no iban a perder plata, que iban a tener el poder adquisitivo, era una mentira. La realidad es que se sabe que el 5,71% es en marzo, 5,71% y 5,66% en junio, que ¿cuánto suma? Poco más de 12 puntos, o un poco 11 puntos, 12 puntos. Imagínense. A ver, la inflación sumó 6,1. 6,1, sí, de los cuales se toma el 70%, 4,27. Y las paritarias, un 1,30 y pico por ciento, que es el 30% de esas paritarias que ya conocíamos. Ahora, vamos a arreglar una cosa. Este cálculo que se suma, el de marzo y el de junio. Sí. ¿Cuánto va a dar? Casi 12 puntos. Con respecto a la ley anterior, tenemos una fórmula de 16 puntos que teníamos el año pasado. Claro. De la ley anterior. Sí, definitivamente se ha perjudicado la situación de los jubilados. Ahora, lo que decía también el gobierno es que con el tiempo, cuando se siga aplicando este índice, esto se puede revertir. ¿Es así? Eso no se puede revertir nunca porque la inflación... A ver, de la única forma que los jubilados puedan ganarle en relación a la inflación es que los precios se disparen a las nubes. Claro. Si los precios se disparan a las nubes, los jubilados ganan. Pero es como el sepulturero. Necesitan del muerto para poder vivir. Los jubilados ganan, pero como es una sociedad que ninguno quiere, perdemos. Claro, para el país. Es la realidad. Esto es 2 más 2 son 4. No hay que mentirle a la gente. Y cuando se le mentía desde los políticos, desde los oficialismos, ahora está claro lo que es. Y eso perjudica notablemente porque por más bono compensatorio que pueda llegar a haber en el mes de marzo, los jubilados no van a recibir la compensación de la inflación. A ver, lo único que salvaría acá las cuestiones es un aumento para jubilados, porque esto no es aumento, esto es una movilidad. Una movilidad. Lo que se tenía que haber hecho respecto del año 2016, donde los jubilados perdieron ya 10% de poder adquisitivo, de darle una compensación extraordinaria, o sea, un aumento de contingencia. Y sobre esto, imagínense esto, yo lo dije acá, cuando me invitaban en América 24, donde trataban el tema, esto es lo mismo que está pasando en España. Vean los datos que ayer o antes de ayer salieron en la prensa española. Jubilados, 2.000, 3.000 jubilados agolpados en el Congreso de los Diputados en España, reclamando jubilaciones dignas. ¿Por qué? Porque la inflación en España y el sueldo de los jubilados están atados también conforme lo que pidió el Fondo Monetario Internacional.
Esto hace 6 meses fue título en España. Claro. Ahora nosotros estamos un paso antes. O sea, esperemos que dentro de 6 meses no tengamos 2.000, 3.000 jubilados en el Congreso reclamando porque no les alcanza para vivir. Claro, pero porque insistimos, esto no es un aumento, en realidad es una actualización del haber para ir equiparando un poco a lo que es la inflación. Claro, lo que esta es también la ley de movilidad que en su momento, cuando no había inflación, los jubilados ganaban por encima de lo que daba el sueldo y todo lo que era la inflación. Con el 2016 perdieron 10 puntos. Cuando recién se empezaron a equiparar con el 2017 perdieron porque le ajustaron con esta nueva ley de movilidad y ahora estamos haciendo un cálculo de que los jubilados de la única forma que puedan ganar es con los precios a las nubes. Claro, con Eso algo que es perjudicial para toda la perjudicial. sociedad. Ahora, alguien podría decir es mínimo, ¿no? Lo que pierden, porque es un 5,66 contra un 6,1, pero ya en un sueldo magro, en un sueldo miserable. Pero es un 5,66 que con la sumatoria del mes de marzo y en relación a la fórmula que se debería haber aplicado del año anterior, o sea, la que tuvimos, los jubilados están perdiendo por lo menos entre 6 puntos promedio. Claro. O sea, 6 puntos que para un semestre es mucho. O sea, ¿es más todavía del cálculo negativo que se hacía lo que están perdiendo? Sí, la fórmula anterior primero había arrojado un 14,5, Sí. la del año pasado. Sí. Luego, con diciembre, de los precios de diciembre, más o menos quedó en un 15,8, perdón, 15,8 a 16 puntos. 16 puntos es mucho. 16 puntos frente a 12 son 4 o 6 puntos menos. Sí, Y eso insistimos en sueldo es que ya ni grave. alcanzan. No, No, imagínense que la jubilación mínima pasa en el mes de marzo a 7.660 pesos. 7.660 pesos a 3 millones de jubilados. Otros van a cobrar 7.790, que es el 82% del salario mínimo vital y móvil que estuvimos, que pregonaron tanto en el mes de enero. Claro. Esos no van a recibir aumento. Ahora, ¿saben cuánto es la canasta básica para un jubilado calculada el mes de diciembre? 17.523 pesos. O sea que el 70% de los jubilados argentinos son pobres. Bien, Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.